¿Cómo se encuentran el día de hoy? Por favor, coméntenme si me están escuchando y si me escuchan bien. En este momento. Ay, apagué esto. Vamos a colocar esto mejor así. Ok. ¿Todo bien? ¿Todo se escucha bien? Maravilloso. Bueno, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Por ahí están preguntando que si las vacaciones navideñas inician el miércoles. La otra semana, pues que no tenemos clase porque ya es 24. Entre esas semanas el 24. Y la siguiente que es la del 31 tampoco. Como yo siempre digo, a nivel mundial se celebra una fecha muy importante para la conexión y la unión familiar. Así que bueno, en esos días académicamente creo que ningún instituto funciona, pero bueno, es posible que algunos sí, otros no. Mayormente tengo 28 años dando clase y eso no pasa. Así que bueno, son días de verdad de conexión, de familia, de trabajo en ese proceso maravilloso de cierre también para el año. Así que bueno, espero que se lo puedan disfrutar también ustedes. ¿Vale? Bueno, ¿cómo se encuentran? Cuéntenme, ¿cómo les pareció los que estuvieron en la clase de ayer? Si les quedó alguna pregunta, alguna inquietud que quieran, o comentarme en algo muy corto de la experiencia. Adriana dice, hola, profe, hola otra vez, profe. Ah, bueno, que estás en la otra clase conmigo. Bonita noche, Angie. Doris, hermoso, ok. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, yo voy a ir colocando mientras tanto nuestra diapositiva que corresponde a la clase de hoy para también ir avanzando. Y voy a dejar por acá el chat abierto, pero bueno, si tienen las preguntas irán apareciendo en el momento que ustedes... Ahí ya va a cerrar esto y para cerrar esto también. Ok. Ujú. Y ahora vamos a ver cómo lo ven ustedes, si lo ven completo, vamos a ponerlo en grande. Ok. Ujú. Tenemos el breve recorrido histórico. Entonces, bueno, yo voy a empezar. Si tienen preguntas, las dejan por acá en el chat, que por acá lo tengo abierto y estoy pendiente de alguna inquietud que puedan tener en el momento. Ven esto pequeño. Ay, no, el chat tiene que ir bien pequeñito. Ah, eso lo ponemos por aquí. Ok. Bueno, fíjense que ayer estábamos hablando, desde ayer empezamos a hablar de la filosofía sistémica y es importante que nos ubiquemos en un contexto también histórico, cómo fue tomando vida esta herramienta y cuáles fueron digamos, el recorrido, la bitácora que realizara Hellinger para pues podernos llegar y entregarnos esta herramienta tan maravillosa. Que por cierto, bueno, en los aspectos, hoy debería estar de cumpleaños Hellinger o cumpliendo 100 años, dice por allí algunas referencias, entonces es interesante que estamos trabajando y honrando un legado de un gran hombre que nos entregó una herramienta y una forma de ver la vida y una forma de conectar con la reconciliación, que es el que nos abre, lo que nos abre camino a nuevas etapas de la vida, nuevos procesos, poder construir crear nuevas dinámicas, producto de que cerramos adecuadamente lo anterior. Le dimos un respeto y una honra a la historia tal y como nos tocó vivir, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver brevemente este recorrido de la dinámica de Hellinger, cómo fue en su momento, ¿sí? Y aquí hay que comenzar con más o menos en esta etapa de vida, después que él se ordena sacerdote, él pues vive un tiempo en el seminario, en su oración, en su silencio, un proceso de mucha introspección y luego es enviado a la comunidad Zulú como misionero. Entonces, aquí hay un primer gran impacto en la vida de Hellinger y es que los Zulú tenían, desde su mirada y aún tienen, una comprensión del orden familiar que es muy diferente a otros contextos y al occidente en general. Allí el respeto por los ancestros no es algo opcional, no es algo que a ver si se lo merecen, no es relativo en algunos sí, otros no. Es allá definitivamente no se negocia, la pertenencia no se negocia, todos pertenecen. Y el orden dentro de un sistema familiar se vive con una dignidad sagrada, es decir, tanto el orden, la pertenencia, como el
saber que tengo raíces, que tengo ancestros, él lo percibió y lo observó comúnmente en 16 años que duró allá al servicio de esta comunidad. Y no solo fue a servir, sino también aprendió mucho, aprendió de las dinámicas, de los rituales chamánicos, aprendió de los procesos de reconciliación, de cómo lo vivían. Entonces, lo que se observaba, y Hellinger lo observó y esto le marcó mucho, era que cuando un ancestro no era honrado, el sistema entero entraba en desorden. Entonces no era un tema de uno, de que este le faltó respeto a esto, sino que había una alteración para todo el sistema. Y cuando un niño tomaba el lugar de alguien que no le correspondía, pues veía cómo se desordenaba él, también perdía la fuerza para seguir haciendo su camino. Y esto es importante porque lo que hemos visto en Occidente y lo que hemos visto en nuestras culturas, en nuestros países, es precisamente esto. Se nos da muy fácil tomar el lugar del otro, quitar al otro, quítate tú y me pongo yo me encargo ahora. Se encarga uno de responsabilidades y paquetes que no le corresponden vivir. Y entramos en esos procesos de desorden que se van a reflejar en nuestra vida, en nuestra economía, en nuestras relaciones de pareja, en nuestra salud. Porque lo que algo se desordena, pues todo se desordena, ¿sí? Algo interno se desordena y todo en resonancia se desordena. Entonces, esto es muy importante. Lo que Hellinger observa aquí, muy importante y esencial de los Zulú, era que todas sus conductas no era que se interpretaban, no se patologizaban, no buscaban culpables como comunidad. Ellos miraban, cuando algo sucedía, cuando había un conflicto entre uno de ellos, bueno, entre algunos, miraban al sistema. ¿Qué estaba afectándose dentro del sistema? ¿A quién no se había mirado? ¿Qué se sacó del lugar? ¿Sí? Entonces no eran temas que se moralizaban, ni deber ser, tiene que ser así o no. No habían explicaciones rígidas. Aquí entonces empieza Hellinger a observar algo desde la fenomenología. Recuerden que él fue ya como filósofo y teólogo, y los filósofos estudian teorías que explican y dan una cosmovisión del comportamiento humano. ¿Sí? Y ahí la fenomenología, pues es una teoría que se estudia mucho desde las corrientes filosóficas y veía todo tal cual era, tal cual se presentaba. Lo observaba sin juicio, se daba cuenta cómo se vinculaban. Aunque él todavía no quizás lo apuntaba así de esa forma, pero ya era su preparación y su forma de ver la vida, que era más allá de lo simplemente aparente, evidente, había algo más grande, había un sistema, habían conexiones. Entonces, si lo vemos desde la perspectiva de esta etapa de la vida de Hellinger, aquí podemos darnos cuenta que él inicia el camino a los órdenes del amor, cuando está en este servicio de la comunidad Zulú. Empieza a ver lo que es la pertenencia, todos pertenecen, todos tienen un lugar inalienable, nadie se puede quitar de su lugar. Y hay un equilibrio entre el dar y recibir, entre iguales y entre grandes a pequeños, los grandes dan y los pequeños toman, y él lo vio como un orden, ¿sí? Y esa era la fuerza que le daba equilibrio a la dinámica familiar de esa comunidad. Entonces, ahora vamos a ver el siguiente tramo, cómo esto se va acomodando. Resulta que luego de esos años en Sudáfrica, Hellinger regresa a Europa con una mirada completamente transformada, pero con preguntas, por supuesto. ¿Cómo se puede comprender y acompañar al ser humano desde una profunda mirada, ¿verdad? Que él había visto quizás en la comunidad, en los Zulú, pero con herramientas también más adecuadas, más propias del contexto, porque él regresa a Alemania, ajá, y empieza a incursionar ¿en qué? En la herramienta y en la teoría del psicoanálisis. Se estudió, digamos, consumió todo el material posible, practicó, lo vivenció, y ahí comprendió la importancia del inconsciente. Más allá para analizarlo, era para comprender que hay información guardada en el ser humano que está activándose en diferentes momentos de la vida y es producto de lo que está guardado en el inconsciente. Luego incursiona en la terapia primal de Arthur Janov y en esta terapia encuentra también algo importantísimo. Se trabaja con las emociones profundas reprimidas. Y él empieza a vivirlo también como terapia, a experimentarlo y va adentro con ese dolor de la terapia primal, del llanto primal, que también se le llama así. Y también esto emerge luego más adelante en constelaciones, porque son conceptos que
dejan de ser concepto y pasan a ser parte de la vivencia de lo que luego la constelación también nos muestra. ¿Sí? Que ese llanto que pueda aparecer de pronto. Entonces, en la terapia primal no era que la persona lloraba y el otro lo consolaba, era que se le permitía llorar con toda la fuerza, con todo el dolor y que emergiera todo ese dolor para que consiguiera un alivio, porque salía el dolor que estaba reflejado y se le hacía contención al dolor, no se le evitaba el dolor. ¿Y qué aprendimos a hacer nosotros en Occidente cuando alguien empieza a llorar? No, que no llore, no, tranquilízate, mira, no es para tanto. No, vale, es que le están abriendo un proceso porque está llorando. No, las personas pueden entrar en procesos en cualquier momento con un gesto, con una risa, con una foto, con cualquier cosa. Y nosotros entramos en juicio frente a eso, cuando realmente lo que se requiere es respeto, silencio y estar acompañando ese proceso, no calmándolo, no callándolo, no evitándolo, no teniéndole miedo al dolor, porque de ahí venía la sanación. Para Arthur Janov, de la terapia primaria, era conectar con el profundo dolor que daba de nuevo alivio. Luego incursiona también y estudia también a Eric Berne con el análisis transaccional, y aquí empieza a ver los guiones de vida y los juegos psicológicos en los que entramos desde estos tres roles. Y Eric Berne habla, bueno, desde la psicología transaccional, habla de padre PAN, la teoría del PAN, padre, adulto, niño. Y estos tres roles, que él lo llama PAN, o que popularmente con las siglas, así se lo pueden conseguir en internet, nos habla de cuando estoy en el rol padre, nutricio o autoritario, o cuando estoy en el niño rebelde o sumiso, o cuando estoy en el niño obediente, o cuando estoy en el adulto centrado, equilibrado. ¿Y qué pasa cuando entro en los juegos de padre con alguien en el niño? ¿Cómo se dan esas dinámicas comunes? Y Hellinger vio también esas dinámicas en los sistemas familiares, en las dinámicas de pareja. Uno es el padre, el otro es el niño, pero no son dos adultos. Y en constelaciones, fundamental e importante es ser el adulto en el proceso, ser el adulto que se hace cargo de su parte, ser el adulto que comprende que es parte de algo más grande, ser el adulto que se ubica en su lugar y respeta cómo fue para tomar fuerza y seguir hacia donde va. Entonces, esta teoría del análisis transaccional también se vivencia en la constelación cuando traemos al adulto al campo, al ejercicio, a la mirada sistémica. Pero también, por supuesto, está la teoría de las dinámicas de grupo de Carter Lewin, ¿sí? Que también lo aborda porque todos los trabajos eran de impacto en grupo, ¿sí? De hecho, Constelaciones, su auge, todo fue grupal, en grupos, en reuniones, en eventos, en convenciones, bueno, luego como se expande a nivel mundial. Y luego empezamos a ver el proceso a lo individual y cómo también hay resonancia a lo individual, ¿sí? Pero bueno, también es otra de las teorías importantes que se considera. Está la terapia familiar sistémica, porque antes de que existiera constelaciones familiares ya existía la terapia familiar sistémica. Y esta terapia se centraba en el rol de la familia como una unidad de análisis. No se podía pensar en el individuo con un problema, se tenía que pensar en el individuo en relación al sistema y ahí sí ver el problema. Entonces Hellinger también lo dice, cualquier dinámica que te afecte profundamente como persona, como humano y en tu mundo relacional, no es solo tuya. No te podemos ver a ti aislado de tu sistema familiar. Algo está resonando y está haciendo eco en ti, por algo más grande también está siendo impulsado, aparte de que pues, hay todo un proceso de vida, de hábitos, de crianza, de dinámicas relacionales y de comportamiento que están impulsados por mucha información inconsciente, posibles lealtades inconscientes, patrones repetidos del sistema familiar, que es como el molde, como la familia funciona y cada nueva generación vuelve y repite con más facilidad lo que atrás se ha venido trayendo como un dolor. Y vuelve y lo carga, aunque sea más ligero, pero también lo hace más fácil. O sea, lo repite con soltura y eso se empieza a ver como patrones. Entonces, todo este conjunto de teorías y otras más empiezan a encajar en la mirada de Hellinger. Y ahí es cuando la fenomenología, por supuesto, otra de las teorías base, porque es base, la mirada sin juicio a todo lo que va emergiendo, va dando también
información y centro para poder entender lo que iba emergiendo en las constelaciones. Porque en las constelaciones iba emergiendo una información que tiene que ver también con los campos mórficos, los campos de información o los campos morfogenéticos. Entonces, este autor, Rupert Sheldrake, también explica que nosotros no somos sin la información, todos estamos condicionados, o él no usa la palabra condicionado, se lo usa otra corriente, pero todos estamos de alguna forma inmersos en un campo de datos, en un campo de información. Y ese campo de información se está revelando todo el tiempo y nos está mostrando con qué conecto fácilmente, con qué vivo conflictuado, conflictuada, con qué vivo funcionando en mi cotidianidad, qué siento que se repite todo el tiempo. Eso tiene que ver con el campo de información en el que estoy y al cual quizás me debo porque es mi sistema familiar y me debo en el sentido de lealtad inconsciente, de que yo soy uno de ustedes, yo estoy con ustedes, aunque de palabra y de conducta pareciera que estoy rebelándome contra todo, pero en la conexión profunda del alma o en la conexión de ese inconsciente colectivo estoy repitiendo historias. Entonces, Hellinger va viendo todo esto y va tomando lo esencial de cada una de esas corrientes y ocurre lo fenomenológico y ocurre el campo de información, que ya existen teorías que lo explican, no son teorías científicas, son más filosóficas, humanistas, ¿sí? Pero la ciencia dice, no, eso no se puede comprobar. Sin embargo, verlo sin poder hacer estudios ciegos y repetirlo, que eso es la otra cosa, el método tradicional no permite hacerle comprobación, pero está la fenomenología como un método cualitativo de investigación, científica, por cierto. ¿Ok? Entonces, desde lo cualitativo se recoge desde las voces de las personas la percepción, el sentir, el proceso vivido. Y ahí emerge información. Y Hellinger empieza a ver con mucha más conciencia, ¿sí? Cómo al colocar personas en un espacio, como lo están viendo de pronto en la imagen, algunos de pie, otros sentados, otros agachados, otros, como cada quien se iba acomodando, emergía datos, palabras, sensaciones e información. Información a través de la experiencia del cuerpo, a través de la distancia, del acercamiento que reflejaba algún tema que estaba en consulta. Reflejaba como las razones que llevaban a la persona a vivir lo que estaba viviendo. Y algo generaba en el consultante cuando lo podía ver. Generaba alivio, generaba conciencia, generaba cambios conductuales, porque la persona ya al hacerse consciente de qué era lo que estaba internamente impulsándole y darle un lugar, ya no tenía que vivir desde el impulso, ya podía vivir desde la elección consciente, porque cuando miras y tienes una conciencia de lo que miras, puedes elegir seguir haciéndolo o dejar de hacerlo. Entonces, esto es muy importante. Esto sucede como cuando tú tienes conciencia de algunos mandatos triviales que dicen en casa. Por ejemplo, un mandato trivial en casa cuando éramos niños, no sé si a ustedes les pasó, pero en mi casa lo decían, cómase todo porque los niños en África se están muriendo de hambre. Entonces, uno como niño se comía todo. Así no tuviera hambre, así quedara hasta aquí. Y cuando creció, tenía una compulsión por comerse todo, así no tuviera hambre. Porque hay una información guardada, es que si yo me como todo, ¿qué pasa? Que los niños de África no se mueren de hambre. Entonces uno se preocupa porque uno dice, no, y si no me como todo, ¿qué culpa me da? Porque en África se murieron de hambre. Pero es que si yo me lo como todo, también se van a morir de hambre. Porque es que yo no controlo que ellos se mueran o no se mueran de hambre, pero cuando las ideas son distorsionadas y las aprendemos así y luego las empezamos a ver y yo digo, ya va, si yo dejo comida o si me la como toda, igual yo no cambio el destino de los que les corresponda morir hoy de hambre, aunque sea muy doloroso. Entonces yo puedo elegir no comerme todo y agradecer lo que sí me comí. Y ve que hay una elección porque yo ya cambié una información con el que yo funcionaba inconscientemente, porque lo pude ver, lo pude entender. ¿Qué hace la fenomenología? Es otra forma de insight. Tú lo puedes ver, algo sucede que se acomoda en ti y ya no vives teniendo conductas compulsivas, sino ahora entiendes y puedes elegir cómo hacerlo diferente. ¿Ven? Entonces, eso es importante, cómo la claridad de este momento fue de impacto. Aquí lo sistémico, lo fenomenológico y el campo mórfico
se volvieron claves. En todo lugar hay un campo de información. En todo lugar hay un campo de información. No todos estamos conscientes ni dispuestos a leerlo o a interpretar o a conectar o a estar más presentes porque vivimos en piloto automático. Cuando vamos a un ejercicio de constelación familiar, el constelador mayormente dice, aquí vamos a abrir un campo de información. Cuando dice vamos a abrir, la gente se imagina cosas esotéricas, símbolos raros, se tiran rayos, algún portal raro. No. Por eso, hasta en el verbo, como decimos las cosas, porque así se aprendió a decir, no porque seamos buenos o malos, sino porque así se aprendió en su momento. Entonces, decirlo de esta manera, sin la comprensión de que todo lugar tiene un campo de información y que cuando me dispongo en conciencia a estar presente, emerge naturalmente, fenomenológicamente, significa emerge sin ningún esfuerzo la información que necesito ver. Y ahí es donde ocurre lo que para muchos es magia. Que uno dice, uy, pero ¿cómo aquella hizo como mi mamá y aquel como mi papá? Y tal cual como habla él. Y chasqueó las manos como lo hace mamá. Y miró para el lado de allá. Y claro, ese es el hijo preferido de ella. Porque claro, usted está viendo su historia. Los demás no lo entendemos. Pero usted está viendo un montón de datos que usted carga encima. Y el campo que siempre está en todos lados, pero que ahora está dispuesto con personas que dicen, sí, queremos trabajar y vernos y ver lo que necesitamos reconocer, reconciliar y restaurar, y está esa intención de información, entonces aparece. Imagínense que han hecho experimentos como esto. Vamos a pensar en la posibilidad de que alguien te llame en este momento. Entonces han hecho experimentos así. ¿Sí? ¿Qué posibilidad hay de que entre estas 6 personas te llame la persona que estás pensando? Entonces la persona como que escribía o anotaba en un sitio secreto el nombre de la persona que iba a llamar. Por supuesto, el experimentador aleatoriamente hacía que cualquiera de las 6 llamara, pero en su mente estaba que se creía que era un 25% de probabilidad que diera algo aleatorio, porque era probabilidad. Pero resulta que cuando había intención, se incrementaba en un 45% del experimento. ¿Qué significa eso? Que cuando hay intención, algo sucede, tú inyectas información al campo de información que te atraviesa a ti y a todo. Y cuando esa información está ahí, con conciencia, yo quiero ver mi sistema, yo quiero ver lo que me está doliendo, yo quiero ver lo que me paraliza, yo quiero ver por qué esta enfermedad, yo quiero ver por qué esta dinámica económica, yo quiero ver por qué el rollo con mi pareja, yo quiero ver lo que decidas que te perturba y lo quieres ver, inyectas como de alguna forma esa información más consciente y en el campo emerge la resonancia a esa información. Eso sería lo más aproximado que se lo puedo explicar porque es bastante complejo de entender, pero cuando estás ahí lo empiezas a vivir, obviamente te empiezas a maravillar, te impresionas muchísimo, pero la realidad es que todo sucede y fluye en un orden muy de lo humano, de unas facultades y una conciencia muy humana, pero pues con todos estos elementos que todavía no tenemos cómo explicarlo así como a ciencia cierta. Entonces, bueno, eso sucede ya más o menos para esa década donde ya las constelaciones empiezan a, a tener resonancia y a murmurarse y a contarse, al punto que no se quedan ahí, se van por el mundo. El método se expande rápidamente, ¿sí? Y ahí en esta década, pues Hellinger comienza a viajar por Europa y por América Latina. Ahí empieza a dar talleres masivos, donde cientos de personas pues participan, observan y reconocen sus propias dinámicas a través de los representantes. ¿Por qué? Porque, repito, hay un gran campo de información y empezamos a mirar y a decir, wow, no puede ser, esto está pasando. Pero es que esto está haciendo, esto me pasó a mí, es que esto es como mío, esto se lo están haciendo a otra persona, pero esto es como mío, es como mi historia. Y empiezan las personas desde esa mirada también a tener una información diferente y a sanar o lo que llamamos sanar, a resignificar la experiencia que lo tenía quizás en una repetición de patrón.
Entonces, ya el método deja de ser visto como un trabajo terapéutico muy cortito, muy cerrado, muy individual y empieza a aplicarse a procesos más amplios, ya no solamente a un proceso de un dolor personal, sino a procesos de salud en general, aplicarse a relaciones de pareja, a relaciones organizacionales, a procesos organizacionales, a dinámicas sociales, inclusive a conflictos comunitarios. ¿Sí? ¿A quién hay que ver en el conflicto para que el conflicto al fin cese? ¿A quién hay que darle un lugar en el conflicto? ¿A quién tengo que darle un espacio y tiempo en el conflicto? Entonces, bueno, ahí ocurre esta expansión maravillosa. ¿Sí? Y este ya es como la época donde se le da ese reconocimiento global, donde personas de todo el mundo, terapeutas de todo el mundo, viajan a encontrarse o asistir, mejor dicho, a los seminarios que dictaba Hellinger. Esto no se hizo desde la academia, ¿sí? Por lo tanto, no tiene ese plus de que quién sí puede y quién no puede formar porque realmente nadie tenía así como una acreditación institucional. Por ejemplo, hay terapias psicológicas que usted tiene una acreditación institucional. Usted puede ver seminarios, formaciones, talleres, cursos y tiene una acreditación de la institución, del terapeuta y de la universidad y de la comunidad científica que reconoce la herramienta. Pero esta no vivió eso. Entonces también es importante entender que muchas personas se prepararon financiando su proceso, buscando el aprendizaje y exponiéndose a los seminarios de Hellinger, volviéndose duplicadores, ¿sí? Y eran seminarios muy vivenciales. Pasa el tiempo y se van dando cambios como la herramienta va evolucionando, como todo va evolucionando, ya no es tan directiva, ya la intervención es un poco más sutil, es muy intuitiva, porque por supuesto, después de tantos años de práctica de Hellinger, vivirlo desde donde él lo pudo haber vivido era profundamente espiritual e intuitivo. Alguien que tiene una gran experticia en una herramienta no necesita, como dice, coger un libro, no necesita leer nada más, solo necesita estar en presencia y va a aflorar. Esto es como, no sé si les llegó a pasar con los médicos muy sabios de los viejitos, los médicos de antes, lo llamaban los médicos de antes. Eso no te hacían un examen, solo te miraban y te decían, tú tienes esto. Y claro que luego te mandaban los exámenes y luego salías positivo para lo que te habían dicho. Porque con la sola presencia tuya y ver a rasgos muy someros un tema, podían entrar en una información que también la estabas transmitiendo. Tú estabas ahí parado y lo estabas transmitiendo. Y el otro con su intuición y todo su estudio podía decírtelo. Hoy en día no es tan así, al menos no en todas las escuelas de la medicina, por ejemplo. Sí que hay médicos que siguen siendo muy intuitivos, pero hay médicos que sin un examen no te dicen absolutamente es nada. Porque primero necesito que me traigas estos 4, 5, 6 estudios para yo decirte qué es lo que tienes y cómo es que lo vamos a trabajar. Las dos formas funcionan y son válidas. ¿Vale? Eso también es importante para mí decirlo. Yo que estoy en la academia y que estoy formándolos a ustedes en esta filosofía de vida, decirles las dos cosas son válidas, pero hay que saber los límites y los alcances de cada una. Cuando yo estoy en la intuición, no estoy diciendo verdades, estoy diciendo algo que emergió en mí y que tú tienes que revisar cómo lo tomas. Si lo cotejas, lo revisas, lo estudias o te lo tomas como una verdad absoluta. Y en la fenomenología no dice verdades, describe situaciones. ¿Qué hay detrás de esa situación? La verdad de cada uno. Y la verdad de cada uno es única. Entonces, el movimiento del espíritu viene a ser un movimiento muy, muy intuitivo, profundo, y la intuición, algunos autores la definen como la síntesis de un gran conocimiento que traes por entrenamiento y por educación. Entonces, claro, cuando uno está frente a alguien que es muy intuitivo con esta herramienta, uno dice, no, es que él es especial o ella es especial, pero lo que realmente lo hace especial o especial es la formación de atrás.
porque la persona es tan igual a ti como yo. O sea, somos todos tan iguales. Los cargos especiales nos los montamos nosotros en la cabeza para montar a la gente en un pedestal o ponerlos en el subsuelo. Eso lo hacemos nosotros. Pero ante la mirada de algo más grande, mismo Hellinger lo decía, todos somos de igual valor. O sea que todos somos igual de especiales. ¿Qué hace la diferencia? ¿Cuánto quieres profundizar en algo para estar al servicio de otro? ¿Cuánto te quieres dedicar? De ahí que la herramienta sigue evolucionando y va ya naciendo pues como este movimiento de facilitación sistémica. Ya no se le llama psicoterapia. En su momento él incursionó en varias psicoterapias y corrientes psicológicas y por tanto se creía que era psicoterapia, pero la comunidad científica pues dijo, no, ya va, pero es que para hacer psicoterapia tienes que pasar por un proceso científico y aquí eso no pasó. Entonces aquí está la fenomenología que sí respalda este conocimiento y está la teoría de los sistemas y las otras corrientes que sí se ven y se evidencian en el proceso. Entonces no podemos hablar de una psicoterapia, aunque todavía algunos, y por ahí en algún libro vamos a conseguir la psicoterapia de constelaciones familiares, y eso es errores de concepto. Así, errorcitos de concepto que se sigan repitiendo, pero que sea un error de concepto no significa que no funcione. ¿Ok? Entonces, aquí sí se consolida una corriente de facilitadores que trabajan desde una observación mucho más pura, porque empiezan a entender la fenomenología, los campos mórficos o los campos de información o el campo de constelaciones familiares, que en resumidas cuentas es como decir el campo del deporte, como el campo de baile, como el campo de educación, porque en todo momento y en todo contexto hay un campo de información. En constelaciones, pues es el campo de las constelaciones familiares. Entonces, donde empezamos a ver un facilitador muy intuitivo, muy observador, que se cuida mayormente, porque no somos perfectos ninguno, nos cuidamos mayormente de hacer interpretaciones, solo observaciones y relaciones de las observaciones para poder acompañar los procesos más allá de un campo terapéutico. Y es un acompañamiento para la conciencia y la mirada sistémica, para mirarte dentro de un campo más grande, es decir, para mirarte dentro de un sistema más grande, ver tus implicaciones, tus relaciones, tus lealtades inconscientes y cómo, ahora que lo puedes ver, puedes hacer como la persona adulta que dice, oye, si me como este plato de comida, o no me como este plato de comida, también van a seguir sucediendo cosas en todos los rincones del mundo. Así que puedo elegir si me la como o no y está bien. Entonces, como el ejemplo que les daba hace rato, lo mismo sucede cuando ves la historia familiar. Sigo perteneciendo a ustedes, sigo siendo uno de ustedes. Y si elijo hacerlo diferente, oye, también sigo siendo uno de ustedes. O sea que ya no estoy como condenado a hacerlo de una sola forma. Esos son los regalos de los insights que te da ver con conciencia, dejar el dolor donde corresponde y entender que con que yo repita la historia, no le quito el dolor a los de atrás. Que yo me como mi plato de comida, no le quito el hambre a los niños de África, como me lo decían a mí. Y cuando yo me hice ese cambio de chip, mire, eso fue precioso para poder elegir qué sí como, qué no como, cuando meto el último mordisco a algo, así que de la mitad, un cuarto o tres cuartos. Hasta aquí. ¿Por qué? Porque ya entendí que es hasta que mi cuerpo me diga y no hasta que reviente porque tengo que complacer a una creencia, a un dogma, a un mandato, a un patrón, a una lealtad inconsciente. Algo así sucede. A mí me gusta traer ejemplos súper así, a ver, cotidianos para que uno pueda relacionar y anclar. Entonces, bueno, de aquí pasa, por supuesto, a la aplicación transversal y un poco más profesional del método. Y cuando digo un poco más profesional es porque se empieza a dar inclusive formaciones de especializaciones y maestrías en algunos lugares del mundo. Ya existe la ciencia Hellinger en Alemania, por ejemplo, el Instituto Ciencia Hellinger, y existen formaciones mucho más estructuradas con programas, digamos, con malla curricular para estudiarlo progresivamente. ¿Qué ofrecemos acá? Alternativamente, una formación más estructurada dentro de la corporación internacional para que usted pueda adquirir tanto el conocimiento teórico como adentrarse a la vivencia de la mirada sistémica, a la vivencia
de la conexión de lo fenomenológico como algo natural en su vida, al reconocimiento del campo de información como algo propio del contexto, y que tú puedas empezar a vivir esto con un profundo respeto y un conocimiento y una ética también de los procesos que conlleva facilitar esta herramienta a otras personas para brindarle ayuda y servicio. Entonces, si hasta aquí tienen alguna pregunta, déjenla planteada, pero realmente esta ha sido así como en líneas generales el proceso. Y por supuesto, la herramienta sigue evolucionando. Y hay personas que la utilizan en diversos contextos y juntándolo con otras herramientas, con otras terapias. Hay constelaciones que le llaman constelaciones fluviales, las hacen en agua, otras las hacen constelaciones este, con animales, de pronto he escuchado con caballos, otros lo hacen constelaciones cuánticas, de constelación, o sea, con tarot. Hay gente que hace muchas cosas, muchas mezclas y les funciona. Ojo, yo no estoy aquí para decirles que no funciona. Pero si estoy aquí, si me preguntan cómo se hace, les voy a decir que no sé, porque yo me quedo con lo esencial, lo básico, y ya luego voy diciendo, esto yo tengo una mirada sistémica frente a mi trabajo, por ejemplo, yo tengo una mirada sistémica frente a una diligencia que tengo que hacer. Entonces, lo integro a mi vida cotidiana sin necesidad de llevarlo con otros elementos, pero el que lo lleva a otros elementos está bien, porque es que la herramienta sigue evolucionando. Creo que lo leí en el libro de Los nuevos caminos de las constelaciones familiares, que lo van a encontrar dentro de los paquetes de materiales que les vamos a facilitar cuando ustedes se inscriban y todo esto. Y en ese libro le hacían una entrevista a Hellinger, porque creo que todo el libro es una entrevista, y le preguntaban que qué opinaba de cómo las personas hacían diversos como aportes a la herramienta. Y Hellinger decía que eso era lo adecuado de los procesos, que eso era lo evolutivo de los procesos. Y si uno se pone a pensar, Hellinger toma información clave de psicoanálisis, de gestal, del análisis transaccional, de, eh, a ver, de las teorías de los sistemas también, de la fenomenología. Toma aportes, aportes, aportes y lo integra en una herramienta. Y por eso no podemos decir es que constelación es psicoanálisis porque no lo es. Constelación análisis transaccional no porque no lo es. No es solo una cosa, no es eso tampoco. Es que toma lo esencial. Entonces, yo también puedo entender y espero que ustedes pues también echen esa estiradita de la comprensión y miren que el método puede seguir evolucionando. Pero ojo, para ir hasta allá yo necesito pasar por acá. Para ir a lo segundo necesito pasar por lo primero. Lo veo como un orden lógico para el aprendizaje también y el conocimiento. Para que me enseñen la M con la A, primero tengo que hacer matachitos en un cuaderno. Y luego para hacer frases largas ya tengo que entender qué es la M con la A. O sea, tengo que ir asociando palabras con imágenes. O sea, en mí sí que necesito una estructura para que se dé el proceso de aprendizaje y el aprendizaje es un proceso de instauración, es continuo, es a lo largo del tiempo. ¿Sí? Que se da a nivel cognitivo, afectivo y conductual. Entonces nosotros necesitamos pasar por ese proceso, o digo yo, necesitamos porque soy pedagoga, educadora desde hace 28 años y lo veo muy lógico. Y cuando aprendemos algo muy rápido sin haber profundizado, pues también rápidamente lo trivializamos, rápidamente lo distorsionamos, rápidamente lo especulamos, rápidamente también lo podemos idealizar, lo podemos satanizar. Pero cuando profundizamos en las herramientas, algo cambia. Entonces, bueno, si no tienen preguntas hasta acá, yo voy a continuar. Entonces, este fue el recorrido general. Luego, entonces ocurren los pilares fundamentales que se llaman los órdenes del amor de Hellinger, ¿sí? Y cuando llegamos a los órdenes del amor, de hecho, este es uno de sus primeros libros, se llama Los órdenes del amor. Y este pilar fundamental nos lleva a entender algo interesantísimo, ¿sí? El amor necesita orden para fluir, más o menos en palabras de Hellinger. Para que el amor fluya se requiere que exista, para que el amor fluya que exista un orden, porque si lo desordenamos, si no hay un orden, pues también no va, si haya una buena intención, no va a donde corresponde y empezamos a repetir patrones también desordenados del amor. Entonces no podemos entender cómo es que una línea de un montón de familias, de mujeres en un sistema, desde la tatarabuela hasta la hija, todas solteras y con hijos o todas solteras y con situaciones muy
conflictuadas con el dinero, o todas casadas en relaciones disfuncionales, o todas X se va repitiendo porque algo se desordenó y se repitió el modelo desordenado. Entonces el amor como que no fluye porque esas relaciones son de sufrimiento. Y la gente va a una constelación porque básicamente está sufriendo y quiere una explicación o quiere un entendimiento, quiere una profundidad. Cuando miramos nuestra historia familiar, cuando miramos nuestras relaciones, cuando miramos nuestras heridas, nos damos cuenta de que casi siempre lo que duele tiene que ver con un desorden, con algo que no se pudo concretar por muy buena intención. No se pudo concretar. Un movimiento se interrumpió en algún lado y de ahí en adelante partió un orden. Por eso estos principios Hellinger los llamó los órdenes del amor. Y fíjese que los órdenes del amor son como el cauce de un río. Imagínense en un río dentro de su cauce, ¿sí? Con las formas que fluye el agua y el río. Es importante. Entonces, el agua es el amor. El cauce del río son los órdenes. ¿Qué pasa si a ese cauce le caen troncos gigantes? De pronto hubo un deslave y apareció una piedra gigante y cambió el cauce del río. Algo interrumpió el cauce del río. De pronto le dejaron desechos grandes, desperdicios en la comunidad y todo eso está atravesando el cauce del río. Algo le va a pasar al agua que va fluyendo por ahí. No puede fluir naturalmente, se va a desbordar, se va a ir por otro lado, a algún lugar no va a llegar suficiente agua porque el cauce ya no está igual de fluido y a eso le llamamos la interrupción o el desorden en el cauce o el desorden en el sistema familiar. Por eso los órdenes del amor son como principios naturales. Hellinger los vio como principios naturales para convivir en una familia y en una estructura organizacional en todo lugar donde hay gente y donde esa gente se reúne para un fin. Pero podemos ver que funciona ordenado o funciona desordenado. Cuando funciona ordenado se siente fluido el proceso. Cuando funciona desordenado se siente atropellado, interrumpido, saboteado, duele, conflictúa, roces constantes, conflictos constantes. Ojo, y en la humanidad siempre van a existir los conflictos, pero la constancia, la repetición, el problema en el mismo puesto, en el mismo contexto, significa algo está interrumpiendo el flujo aquí. No es solamente el que llegó que es conflictivo, el jefe que es conflictivo, la pareja que es conflictiva, el hijo que es conflictivo, la suegra que es conflictiva o la mamá que es conflictiva. Algo está interrumpiendo el flujo para que venga esa continuidad de conflicto en el sistema. Entonces, Hellinger refiere a estos órdenes del amor como, miremoslos como unas leyes ocultas que rigen el funcionamiento del sistema familiar. Otros autores le llaman como las fuerzas que guían al sistema familiar, las fuerzas ocultas. Y especialmente guían las fuerzas de la estructura familiar, de cómo funciona la dinámica familiar. Y cuando hablo de dinámica, asocian dinámica con constante movimiento. La familia todo el tiempo está en movimiento. La familia están naciendo, están creciendo, se están independizando, se están casando, se están reproduciendo, están volviendo a llegar más gente, se van gente, regresa gente, hay movimiento. Todo el tiempo hay una dinámica en la familia. Ahí nacen, mueren, procesos de vida, mudanzas, migraciones. Todo el tiempo hay movimiento en la familia. Como es un movimiento constante, es dinámico, ¿qué dinámica está gobernando? ¿La del orden o la del desorden? Sería una buena pregunta. Y especialmente la familia. ¿Por qué? Porque en la familia es donde todos, absolutamente todos, empezamos el camino en la vida. Todos empezamos el camino para este caminar, andar en este planeta, fue a través de una familia. Entonces, lo que estas formas, estos principios o estas leyes, como las llamaba Hellinger, permiten que el amor fluya de forma sana, equilibrada y constructiva cuando se reordena, cuando se reconoce, cuando se reconcilia lo que ya viene siendo. Por eso que Hellinger observó esto, que el amor por sí solo no basta y que para que las relaciones funcionen bien necesitan estar en orden.
Y con estos órdenes vamos a empezar a darles una pincelada hoy para que vean de qué va estos órdenes, porque son tan importantes y cómo nos van a ayudar a empezar a hacer algo diferente con nuestra vida. Y a propósito de que estamos en este cierre de ciclo del año, también nos puede llevar a empezar a darle un orden, una conciencia para también dejar algo más fluido, más, ese cauce un poquito más limpio para que el amor siga fluyendo. Y el amor es la vida. Entonces, Hellinger hablaba muy claro en este orden porque también fue algo que él toma de la vivencia con los Zulú. ¿Ok? Este es uno de los órdenes más importantes y quizás el más poderoso y el más transgredido también en toda la familia. Y que Hellinger descubrió que un sistema familiar, todos tienen el mismo derecho a pertenecer y al todos pertenecer, se equilibra el impulso por repetir la historia del que falta. Es como que cuando falta alguien, se excluye por la razón que sea, el que llega nuevo viene a ocupar el lugar del que falta. Y eso es como cuando en una pieza, imagínense un sistema de un motor, una pieza se daña, pues usted no pone una pieza vieja, usted pone una nueva para restituir el funcionamiento de todo el sistema. Y eso hace que funcione. Entonces hace que otra vez fluya el amor. Pero ¿a qué precio? Ese no es el lugar del nuevo en el caso del sistema de familia. En el caso del sistema de familia, toda pieza, toda persona tiene un lugar inalienable. Ese es su lugar por derecho de existencia, de nacimiento y de llegada al sistema. Porque se llega por nacimiento o se llega por destino, por implicaciones que confrontaron a dos individuos y tuvieron un desenlace difícil o amoroso, porque dos individuos se encuentran y se casan. Bueno, ahora ese pertenece. Ese pertenece por destino, el que llegó a la relación y se casó y ahora pertenece a la familia y ahora de ahí vienen hijos, entonces todo eso pertenece. Pero también el que generó una disrupción y un dolor en el sistema, entonces también pertenece. Entonces, todos tienen el mismo derecho a pertenecer. Los que llegaron, los que se fueron porque se murieron, pero ya ocupan un lugar en el sistema, en el orden del sistema, los que murieron temprano, los que fueron rechazados en algún momento, todos siguen teniendo el mismo derecho a pertenecer. Las personas que son difíciles, las que no nos caen tan bien, las que son imposibles, decimos no, 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 que esa persona es imposible de tolerar, esa también tiene un lugar en el sistema. Las que hicieron daño también. No es que se ganan el lugar del sistema y se pierde el lugar del sistema, no, lo tienen naturalmente. Ahora, lo que hizo daño, también le corresponde cargarlo en el lugar donde esté, porque si esa persona se excluye, pues queda lo que hizo en la energía de la información, en el campo de información del sistema, y el que llega toma partido por eso que sucedió y se viene como a reparar lo que no le corresponde. Eso es algo que vio Hellinger muchas, pero muchas veces en las dinámicas familiares. Alguien iba con un conflicto X y colocaban en el campo su dinámica, lo colocaban a él, alguien que lo representaba a él, alguien que representaba a su papá, a su mamá, y de pronto alguien que representaba esa dinámica que mayormente es un ancestro. Y la conexión del representante con eso era rapidita, era como que esto era lo que nadie miraba, ahí está el dolor, a este nadie lo ve, entonces el que está llegando nuevo está tomando la información, el lugar y representando una conducta o viviendo una conducta, una implicación, un dolor o una enfermedad en nombre de aquel que todos excluyeron o que algunos excluyeron. Total que aquí el punto clave es que cuando alguien es excluido o olvidado, el sistema, con la información de todo el sistema, va a intentar compensarlo a través de la repetición, a través de los síntomas, a través de las identificaciones inconscientes que se van a reflejar en las generaciones posteriores. Y un ejemplo clásico es un hijo no reconocido o un aborto no nombrado que puede generar en otro miembro del sistema la necesidad inconsciente de ocupar ese lugar para mostrar que aquí hace falta que miren a alguien o miren algo. Y su comportamiento va a reflejar, por ejemplo, estancamiento, no tengo fuerza para hacer nada en la vida,
desórdenes emocionales o de identidad. No me termino de identificar con nadie ni con nada, no me siento como que tenga un lugar, un espacio, porque es que está parado en el lugar donde no le corresponde. Pero hay mucha resonancia de cualquier cantidad de conflictos que pudieran tener la raíz en una exclusión. Por eso no miramos al individuo para diagnosticar, miramos el sistema para comprender qué hace falta devolverle a su lugar. Entonces, bueno, aquí es importante, me gusta plantearles siempre como alguna tarea vivencial que les ayude a ir integrando estos conceptos. El que lo quiera hacer, esto no se les va a revisar, esto es, digamos, una práctica donde usted ya puede ir tocando este orden y también empezando a darle un orden a algunos aspectos de su vida. Entonces, fíjense que esta tarea no es para analizar, es solamente para sentir. Cuando la empiecen a hacer, ¿qué les dice su cuerpo? ¿Qué les refleja? Entonces, en algún momento del día, cuando estén más tranquilos y sin interrupciones de todo aquello, digamos que se le pueda venir a la mente, quiero que hagan una lista de todas aquellas personas que de pronto ustedes tienen una idea de que fueron excluidos, olvidados o no reconocidos. No hace falta que estén seguros, no hace falta que tengan toda la información exacta o perfecta de qué fue lo que pasó para poder anotarlo en la lista. No hace falta saber los detalles de lo que ocurrió. Puede ser alguien de quien han escuchado solo un nombre en la casa. Lo medio nombran y luego no nombran más nada de él, pero existió un fulano de tal que hizo tal cosa y ya está ahí. Ese hay que meterlo en la lista. Papá se fue, no nos crió, hay que ponerlo en la lista. Mamá se fue, bueno, no volvimos a saber de ella, ponerlo en la lista. Un abuelito, lo que sea, ponerlo en la lista. Alguien de quien nunca se habló, por ejemplo, mi mamá nunca habló de su papá y su mamá. Ah, eso hay que ponerlo en la lista. Los abuelos por parte de mamá. Así se coloca en la lista. Abuelos por parte de mamá, porque mamá nunca los menciona para nada. Y cuando le preguntamos, ella dice, de eso no quiero hablar. Listo, ya sabemos que esos son excluidos. ¿Sí? Alguien que de pronto hizo daño en la familia y sabemos que inclusive pagó o no pagó cárcel, pero hizo daño. Ahí se lo tenemos, ahí lo anotamos en la lista. ¿Sí? Alguien que no fue reconocido. Ay, yo escuché que tengo un tío que es por parte solo de mamá, pero la familia no lo reconoció. Una prima que no tiene el apellido de su papá, que es mi tío. Un no sé qué, un hermano que usted lo anota. El bebé, si de pronto un bebé que murió, alguien tuvo un bebé en la familia y murió y solo sabemos que tuvo un bebé y murió, no sabemos más nada, ese bebecito hay que anotarlo en la lista. El hermano no reconocido, el abuelo ausente, la persona que todos rechazaban, lo que fue alguien que fue de pronto olvidado, pero ni pendiente, no lo mencionamos, sabemos que es de la familia, pero nada, ni para bien ni para mal. Hay que anotarlo en la lista. Usted hace una lista con una, dos, tres, cinco, 10, 100 personas, lo que a usted le fluye. ¿Ok? Y cuando ya sienta que usted la lista la percibe que quiere empezar ya a trabajarla, ¿sí? Aunque sea de una forma muy breve, quiero que hagan un ejercicio súper sencillo que les va a ayudar. Pueden leer en voz baja o internamente, o menciónenlo, como lo sienten y le dicen a la primera persona de la lista, no importa quién sea, no tiene que estar en ningún orden en este momento, solo como fueron llegando a la lista. Y usted lee la primera y le dice a esa persona, vamos a suponer abuelos por parte de mamá, le van a decir, sí, ustedes también pertenecen. Ahora que los puedo ver, les doy un lugar en mi corazón y en el sistema. O los dejo en su lugar también. Y pausan y sienten qué pasa cuando usted dice eso. ¿Qué pasa cuando lee luego papá o mamá o hermano? Y le dices, tú también perteneces. Ahora te puedo ver. Te doy un lugar en mi corazón y un lugar en el sistema, en tu lugar. O te dejo en tu lugar dentro del sistema. Porque es una afirmación. No te lo ganaste, no lo perdiste, solo que yo lo estoy reconociendo. Ese sí es tu lugar. Cuando yo a los espacios del sistema, yo les doy todos los elementos, dejo a todas las personas como van, buenas o malas, hayan hecho proezas o hayan hecho desastres, hayan sido altruistas, hayan sido, bueno, lo que sea, pero todos tienen un lugar y yo lo puedo ver y los puedo dejar en su lugar. Algo cambia aquí, porque hay una información que se restaura en mí.
Y si yo tenía inconscientemente una conexión para repetir algo de alguno de esos excluidos, es como que ya no lo tengo que hacer porque ya cada quien está en lo suyo. Entonces, yo puedo estar en lo mío y lo mío es mi lugar. Entonces, yo les digo, tú también, y yo también puedo decir, y yo también. Y eso me reafirma a mí en mi lugar. Algunos me pueden decir, bueno, profe, pero sabe que la excluida soy yo, porque es que en la familia de mi papá nadie me quiere, porque a mi mamá no le reconocieron que yo era la hija de mi papá y no sé qué. Ok. Usted va a mirar a toda esa familia y le va a decir, ustedes también, y yo también. Todos pertenecemos. Ahora yo reconozco mi lugar natural entre ustedes. Y ya está. Yo reconozco que soy también uno de ustedes. Ese usted también y yo también nos hace parte y cada quien agarra su parte, no la del otro. Y eso es orden, eso es grandeza, eso es respeto y también es humildad. Entonces, les voy a invitar a que cuando hagan esto, no busquen una reacción correcta, no busquen sentir algo concreto, no busquen entender, solo reconozcan cómo se siente su cuerpo y anótenlo al lado, quizás si lo quieren hacer como más información, al lado de quien lo hace. Abuelos, al lado sentí, uy, dolor en el estómago, listo, dolor en el estómago. Y con el otro sentí, ay, un suspiro, listo, suspiro. Con el otro sentí náuseas, listo, náuseas. Información que se revela en su propio cuerpo, ni buena ni mala, que tú luego agarras eso, esa lista, la pones en tu corazón y le dices a esa lista un buen rato, sí, sí, sí. Si pesa mucho, la dejamos. Al otro día la tomamos y la volvemos a poner en el corazón. Volvemos a repasar la lista y a los que nos generaron una sensación incómoda le volvemos a decir sí, tú también y yo también. Y cuando lo vuelvo a hacer, miro qué dice mi cuerpo hoy. Fenomenológicamente dice lo mismo o ya se suavizó. Lo más probable es que se suavice. No es que sea una norma, pero a lo que se suaviza te está avisando, ya el proceso de integración arrancó. Ya no hay identificación emocional con ese dolor, con ese excluido, porque esa sensación que te llega cuando miras al excluido te está diciendo a ti, aquí hay algo que pasó. No tienes que saber qué fue, solo tienes que decirle sí. Ese sí es asiento a esto tal y como fue, desde el respeto, tal y como fue. Y ustedes se van a maravillar de los cambios cuando usted empieza a soltar identidades que no son suyas, roles, patrones, repeticiones que no le corresponden porque le dieron lugar a los que ya por naturaleza tenían un lugar, pero ahora usted le está dando un lugar consciente. Ya no están en el olvido, ya no están buscando mostrarse delante con los demás o con las implicaciones. Ya todo te está tomando fuerza y lugar. Bueno, ese sería ese orden para que lo practiquen. ¿Ok? Es una tarea súper, súper integrativa y los prepara para los que quieran irse a la filosofía sistémica en enero para trabajarlo en profundidad. Y como vamos a trabajar dos profesoras, la otra profesora va a trabajar, creo que es tomar a papá y a mamá, va a ser profundo que empiecen a abrir el camino para eso, para que en esa profundidad trabajen tomar a papá y a mamá cuando ya han tomado y han dado lugar a todo lo que atrás necesita estar en su lugar. Claudia me pregunta que si esto se hace varias veces. Las veces que sientas necesario, Claudia. No existe un número perfecto. No es ni dos, ni tres, ni cinco, ni siete, ni nueve. Es que si tú lo haces dos veces o tres veces y cuando lo pones acá sientes tranquilidad, ya está. Lo sueltas. Ya lo hiciste.
y lo agradeces. Luego, ¿qué haces con la lista? Si ya te sientes tranquila, la puedes romper, la quemas, la botas, ya, ella cumplió la tarea. La lista no queda encantada, no es mágica, ya, ella la puedes soltar como un papel más. Cuando tú dices, uy, ya chequeé todo esto, ya, listo, este papel, se botó. Ya cumplió lo que tenía que cumplir, ¿vale? Pero para otros puede ser, lo guardo en mi corazón y lo guardo en una agenda, en un álbum y todo lo que tú quieras. También no hay bueno ni malo en el proceso. Solo con lo que para cada quien le genere resonancia, tranquilidad y alegría o reconciliación. ¿Vale? Bueno, el segundo orden, que es la jerarquía, ¿sí? Este orden cuando se altera genera mucho peso porque te pone a cargar cosas que no corresponden a tu existencia, a tu rol, a tu energía. Entonces, es otro tipo de dinámicas que nos desordena la vida. Así como la exclusión nos pone a repetir patrones, la jerarquía, cuando se desordena, nos pone a cargar lo que no nos corresponde. Entonces, cada miembro del sistema, por supuesto, absolutamente todos tienen un lugar único. Ni un paso adelante ni un paso atrás. Ni más a la derecha ni más a la izquierda. Donde usted está, ese es su lugar único. El detalle está que usted se corre un poco a la derecha y agarra el rol del hermano mayor, siendo usted no el mayor. Se va para la izquierda y se agarra el rol o las implicaciones o los problemas del hermano menor, siendo que usted tiene su lugar. Y si el de la derecha fue un aborto, entonces imagínese, usted se inconscientemente dice, mamá dice, no, mamá tuvo sino dos hijos, el primero y el segundo, pero resulta que el segundo es un aborto y usted es el cuarto, porque el tercero también fue un aborto. Entonces se desordena la energía porque usted está parado en el cuarto lugar, pero su vida energética funcional y fuerte es en el cuarto, pero usted está parado en el segundo, porque usted dice yo soy el segundo. Yo cuando aprendí esto, yo aprendí a decir yo soy la cuarta. Mamá tuvo un hermano, yo tengo un hermano mayor que ya murió, luego ella tuvo unas gemelas que perdió y luego vengo yo. Pero yo siempre decía, yo soy la segunda, yo soy la segunda, yo soy la segunda. Cuando empiezo a hacer constelaciones, empiezo a ver que siempre soy el aborto, siempre el aborto. Hay un aborto, o sea, era casi que hay un aborto y era yo la que estaba ahí sentada en el aborto. Yo en el aborto, yo en el aborto y yo en el aborto. Como 10 veces fue el aborto, de 10 casos diferentes, X. Alguien que se pare y se siente aquí, pues ese era yo. Patricia, venga un momentico. Y me escogían y no era que yo era el aborto, era que yo no había dicho esto, yo ni lo había tenido en la cabeza, o sea, era mi información. Yo me presentaba al mundo sin fuerza, porque mi lugar era de segunda. Cuando agarré mi lugar de cuarta, empecé a honrar a las morochas que mamá perdió, entonces empecé a tener mucha fuerza, porque los desórdenes tienen que ver con que inconscientemente yo o mi familia me pone en el lugar que no me corresponde. Porque a veces soy yo, a veces es mi familia que dice, ay, su papá se fue, bueno, ahora usted es el hombre de la casa. Ajá, ¿qué le están diciendo? Usted deje, sálgase del lugar del hijo y párese en el lugar del padre. ¿Y eso qué implicación le trae? Pues un montón, porque usted siendo el padre, imagínese el rol de papá, las responsabilidades de papá. Lo que papá no concluyó, usted lo va a concluir. Y si papá no concluyó sus relaciones amorosas, usted va a tener que implicarse en un montón de relaciones amorosas para concluir el destino que su papá tenía que concluir, según la información que usted esté leyendo ahí. Yo no sé qué información está leyendo. La información de cada uno es única. Eso lo vemos en el campo cuando lo trabajamos. Entonces, esa conciencia del desorden que da agarrar lo que no es mío, ser la menor y encargarme de los mayores. ¿Por qué no? Porque mi mamá dice que yo tengo que pasarle plata a todos los mayores porque todos los mayores están fregados. Y como yo soy la que gano más y yo soy la que independiente, yo tengo que mantenerlos a todos porque si no mi mamá pone brava. Me agarro roles que no me corresponden. Yo me encargué de mi hermano menor porque mi mamá es una sinvergüenza. Entonces mi hermano menor es como mi hijo. Ah, no, ahora mi mamá y mi papá son como niños, yo soy la mamá de ellos ahora. Así escucho los cuentos de la gente. Yo, porque tu mamá tiene demencia senil, ya ella dejó de ser mamá y ahora tú eres la mamá de ella. No puede ser simplemente la cuidadora hija que está al servicio de mamá, que es la grande que tiene demencia senil. No,
los cambiamos de rol porque en nuestra psique las palabras tienen demasiada fuerza. Y yo le digo a mi mamá, ahora usted es como una niña, ahora la tengo que mandar hasta bañar porque no se baña. Y así literal tratan algunos hijos a sus padres porque están mayores, están cursando de una degeneración cognitiva, una demencia senil, un Alzheimer, un deterioro cognitivo del que sea. Y bueno, está en un proceso de padecimiento existencial. Y yo, lejos de mirar con respeto todo su camino, lo agarro, lo regaño, lo peleo, le exijo, tómese la medicina, porque usted no se la toma, si yo trabajo, yo no sé qué, yo no tengo tiempo para estarle dando la medicina, pero sí le armo el rollo, me desordeno de mi lugar. Y cuando me desordeno de mi lugar, me toca agarrar la implicación que significa ese desorden. No existe desorden sin precio a pagar. Apunten eso. No existe un desorden sin que usted no pague el precio. Porque lo va a pagar usted en su cuerito, en su existencia, en sus finanzas, en su salud, en sus relaciones. En algún área lo va a pagar. Porque hay gente que me dice, pero mira el tan mal que se vea con la mamá y es rico. Yo, pues que en esa área no la está pagando, tranquilo. Hay áreas en la vida donde quisiera cambiar todo el dinero por tener esa área resuelta y no lo va a poder hacer, porque lo que tiene que hacer no está allá, está atrás. Mirar y respetar a la grande. Y hasta que esto no se pueda tomar y darle el lugar que le corresponde, que es de grande, y yo no soy la grande, yo no me voy a parar ahí jamás, porque para pararme en el lugar de mamá, me toca hacer mucho trabajo existencial de sacrificio, de anulación personal. Y por supuesto, también de quitar a los grandes de mamá. Decirle a mamá, yo ahora soy tu mamá, no solo le estoy quitando el rol a mi mamá, me estoy parando en el lugar de la abuela. Ahora me implico el doble, porque encima le quité el lugar a mi mamá, ahora yo soy que la mamá de él y ahora me estoy parando en el lugar de la abuela. Porque mamá tiene mamá, así te muerta. Tiene una energía grande que la apoya, así no la vea yo. Pero como yo me desordeno, me toca agarrar todo ese coroto. Y ese coroto significa anularme en mi rol. Entonces yo digo, ay, ¿porque es que a mí me va tan mal? ¿Porque es que yo no consigo pareja? ¿Porque es que yo no tengo buenas finanzas? ¿Porque es que yo... ¿Usted está pendiente de su vida? ¿Usted está pendiente de la vida de los demás? De lo que le pasa a la tía, de lo que le pasa a la hermana, de lo que le pasa a la abuela, lo que... Y no es que no está mal que usted esté pendiente de ellos, pero es que aquí el tema es que se arroga el lugar que no le corresponde. Y eso es muy importante. Entonces, darnos cuenta de los desórdenes jerárquicos va a ser clave si queremos hacer cambios. Dar el espacio y el tiempo para ubicarnos en nuestro propio y único lugar, que es nuestro espacio de dignidad, es nuestro espacio de presencia, nuestro espacio de fuerza. De hecho, Hellinger habla mucho de esto de cuando miramos a cada uno en su lugar, le devolvemos dignidad. Y desde la mirada sistémica, la dignidad implica que cada quien en su lugar tiene la fuerza para cargar lo que le corresponde, por muy difícil que sea su destino. Y mi mirada de respeto tiene que ver, o sea, funciona, mejor dicho, cuando puedo ver la grandeza del otro en su destino difícil y no veo solo su desgracia o no veo solo el destino difícil, veo la grandeza de su fuerza para cargar ese destino difícil. Una mamá, un papá que le da una demencia, que le da un cáncer, que le da la enfermedad que sea, lo veo con dignidad, cuando lo puedo ver en su grandeza y no digo pobrecito con todo lo que ha sufrido y ahora le tocó esto. Y no solo a mamá, papá, a cualquier humano, especialmente, a cualquiera. Todos son tan especiales. Pero nos toca trabajar mucho adentro para tener una mirada más respetuosa hacia afuera, ¿vale? Entonces aquí también viene otro ejercicio que les voy a recomendar hacer. Entonces, aquí también pueden hacerse unas preguntas muy personales. El rol que están ocupando en este momento. ¿Qué rol estoy ocupando en mi familia? ¿Qué no me corresponde, pero lo asumí? Por ejemplo, yo he atendido personas que dicen, mire, yo me estoy encargando del sobrino porque es que mi hermano es un irresponsable.
se lo dejó a mi mamá. Entonces yo le dije a mi mamá que no, que cómo va a amar a ese niño llevando con mi hermano, no, mejor que lo traiga. Entonces ahora mi mamá y yo somos los responsables del niño. Ah, ok. Y también me estoy encargando de no sé qué de mamá, porque es que mi mamá no puede, porque entonces yo también la ayudo con eso. Ah, ok. Ah, y es que el novio se vino para la casa porque es que pobrecito, él está fregado, entonces yo también le di casa a mi novio. Entonces ahora siento tan agotada porque es que tengo tantas cosas. Ah, ok. ¿Y qué estás haciendo? ¿Y qué es lo tuyo? ¿Qué haces para ti? No, estoy estudiando. ¿Y cómo va la carrera? No, pues voy mal porque dígame, es que eso ni notas buenas saco, es que no tengo tiempo. Me siento agotada. Y si usted pone a mirar, pues obvio, que eso no se necesita una constelación para saberlo. Ahí hay tremendo desorden. Al novio lo ve pequeño, así que lo tiene que ayudar. Al hermano lo ve incapaz, así que tiene que cargarle el hijo. Al hijo lo ve pobrecito, al sobrino, porque no le reconoce que tiene papá y mamá y esa es su dinámica que le correspondió vivir para estar en el planeta. Ese papá y la mamá son los perfectos para él estar en el planeta, pero no lo puede reconocer. Y no reconoce que es de ella y que es de su mamá. Entonces todo ese desorden agobia tanto al alma, al ser, a la profundidad, a la conciencia, que, ajá, ¿qué horas me encargo de lo que verdaderamente es mío? Es como si no tengo derecho y no merezco y me vuelvo demasiado chiquita para mi vida y demasiado grande para la vida de los demás. Total que estoy bastante desordenada en mi lugar. Y eso es arrogancia. En constelaciones se le llama que él se arroga o tiene arrogancia porque se siente superior, siente que él sí puede y los demás no pueden. Entonces, esa arrogancia hace daño. Entonces hay que preguntarse, ¿qué responsabilidades he tomado que no son mías? ¿Dónde me he puesto por encima? O sea, soy más grande que mamá y que papá. ¿Dónde me he puesto por debajo? ¿Qué responsabilidades he tomado que son de otros? ¿Qué cargas sostengo, entre comillas, por amor, por lealtad o por miedo? Porque a veces por amor ciego hacemos cosas y nos cargamos cosas que no nos corresponden. Y estas preguntas, ojo, no son para juzgarte, no son para reprochar, es para ver. Fenomenología lo que busca es que veamos. Épale, Patricia, estás parada en el lugar del aborto, ¿qué haces ahí? No es que bruta eres, no se trata de ni bruto ni inteligente, ni malo ni bueno. Se trata de, oh, no sabías, ahora que lo puedes ver, cómo progresivamente vas a empezar a hacer cambios. Porque quiero que te preguntes, ¿cuánto te pesa sostener lo que no es tuyo? ¿Cuánto te pesa estar en ese lugar que no te corresponde? ¿Cuántas veces te has desconectado de tu propia vida por ocupar la vida de otro y las responsabilidades del otro? Los desastres que yo veo financieros, que yo también los viví, ojo, yo no vengo a decirle, ay, yo soy un ser alado, que yo veo problemas en la humanidad. No, porque yo soy un de la humanidad, yo también los he tenido. Y los desastres que he visto financieramente en las personas que he atendido últimamente, en las relaciones de pareja que atiendo últimamente, en las relaciones individuales, o sea, de las personas que van también por un tema personal, es la desubicación, cargando un montón de cosas que no le corresponden, empeñando, cediendo espacio, dándole al otro de más, no dejándolo ser y resolver y vivir sus propios procesos para luego ir a invertir encima un montón de dinero en consulta, en tratamiento, en terapia, para restablecerse, porque ese ya es el camino, es un precio alto que se paga. Y no es la terapia el precio alto, es todo lo que ha sufrido el precio alto. La terapia es el precio más barato que va a pagar de todo lo que ha tenido que vivir. Y sin embargo, es costoso, no todo el mundo va a terapia. ¿Cuándo va a terapia? Después de 10 años de estar metido en ese desorden. Después de 15 años de estar metido en ese desorden. Cuando ya están con, como dice, el agua no hasta el cuello, sino casi pegado a la nariz, ya, están a punto de ahogarse. Ahí van y se mueven. Quiere decir que nos podemos literal morir sin haber entendido ni siquiera qué estábamos haciendo. Pero ahí dirían la lápida, y murió alguien que era buena gente, ay, se ayudó a tanta gente, tan bueno que era. Solo que no se ayudó a sí mismo. Entonces a veces le apostamos todo a ser bueno y no a ser conscientes y a ser presentes con nuestra propia historia, ¿no? Entonces, es bueno que nos preguntamos qué parte de mí estoy anulando.
¿Qué tanto he dejado de recibir y qué tanto he dejado de dar también? Porque a veces cuando damos mucho no somos capaces de recibir. Y a veces cuando recibimos mucho, pues también dejamos de dar. Y escuchen lo que surge con esas preguntas. Como esto queda grabado, vuélvanlo a ver mañana si quieren. Ahí van a conseguir respuesta. Reconocer el desorden es un paso fundamental. Porque cuando usted reconoce cuál es el desorden, entonces, ¿cuál es el lugar que está ocupando? Usted empieza a devolverlo a quien corresponde. Si usted está ocupando el lugar de mamá emocionalmente, por ejemplo, de sus hermanos, usted puede empezar a decirle a sus hermanos conscientemente, sintiéndolo y meditando, ahora que lo sé, les dejo este asunto a mamá. Ella es la grande. Este asunto emocional de sostén no lo puedo sostener más. Los dejo con mamá. Si era la pareja emocional de mamá o de papá, le van a decir, mamá, ahora lo sé, papá, ahora la sé, ahora lo sé. Tu pareja adecuada es papá o tu pareja adecuada es mamá. Yo solo soy tu pequeño o tu pequeña. Te dejo con tu pareja adecuada. Porque es que para que yo existiera, ella tuvo una pareja adecuada, porque si no, yo no existo. Y esa es la adecuada, ¿por qué significa adecuada? La única, la perfecta, la que sí era. Ya lo demás, como lo hicieron, ya es el rollo de ellos. Es el rollo de ellos de pareja, no es mi rollo. He estado salvando a alguien, he estado en el lugar de salvadora de alguien, especialmente de la pareja, que es lo que nos lanzamos la cruzada de salvar a la pareja. Empezamos a mirarlo y a decirle, ahora que lo puedo ver, te dejo con tus grandes. Yo solo soy una mujer o yo solo soy un hombre y tú eres solo una mujer o tú eres solo un hombre. Gracias por todo lo que me diste, gracias por lo que no me diste. Lo dejo contigo. Y ahí empiezas a devolver. El acto de devolver te va a traer información, sensaciones, incomodidades. Vamos a ver, aquí dice algo. Profe, yo fui hija sustituta, me enteré de grande y después de entrar en constelaciones me entendí de ver por qué de los roles de un mayor, por qué el número de jerarquía de los hermanos también tiene características. Ok. Y Corina dice, profe, pero en mi familia tenemos una hermana que estuvo muy delicada de salud y entre toda la familia la apoyamos y logramos que saliera adelante. Ya está bien, en este caso nos encargamos de algo que no nos corresponde, se encargaron de algo que les corresponde como familia. Ahora, alguien dijo que era la mamá de ella porque estaba en esa circunstancia. Alguien decidió que ella, como estaba en esa circunstancia, se iba a arrogar el rol de ser el salvador de ella, o también la pudieron mirar con profundo respeto por su proceso. Porque no se trata de no ayudar, no se trata de eso, se trata de hacerlo desde un lugar a salvo, donde tú no te dejas de priorizar, donde tú no te dejas de lado, porque donde tú te dejes de lado, por muy buena intención que tengas, te fregaste, emocional, física y existencialmente. Imagínense en esta escena, alguien se está ahogando y usted quiere salvarlo. Tiene dos opciones. Usted primero se cuelga un salvavidas, que si usted sabe que si usted se lo cuelga, se amarra, lo que sea, por más que lo traten de hundir, no lo van a hundir. Y tiene la otra opción, salir corriendo y lanzarse al agua a salvarlo. El otro, por su necesidad de salvarse, va a agarrarse de lo que sea, y usted es lo que sea. Él no va a mirarlo como, ay, tan bello, vino a salvarme, me voy a relajar para que me saque. No, va a hacer esto. Lo va a hundir para poder flotar y poder respirar. Mecanismo de supervivencia. Si usted no lleva flotador, lo más probable es que salga uno vivo y uno muerto. Y por supuesto, el vivo va a ser el que usted salvó. La gran pregunta es, ¿esto fue un sacrificio necesario? ¿Quise ayudar al otro y entregar mi vida al mar? La verdad es que yo tenía planeado morirme ese día. O realmente querer hacer una buena obra y ayudar al otro. No significa que no lo ayude, significa que también tengas tus procesos. Mire, cuando tú vas en un avión, si se han montado en un avión, ustedes escuchan que la azafata dice, en caso de despresurización y llevar una persona a cargo de usted, primero póngase la mascarilla, respire y luego póngasela al otro.
Porque si usted lo hace al revés, usted sale muerto, el otro sale vivo, pero usted sale muerto. Porque en cuestiones de segundos usted deja de respirar. Sentido común, pero todo el sentido común se nos va para los pies cuando se trata de sentir que somos buenos y dejamos de ser funcionales. Ujú. Ok, fíjese, de aquí hay una decisión de la persona, bueno, eso está bien y se le respeta, pero también se le respeta con sus consecuencias y se le deja clara que son sus consecuencias. Cualquier decisión que tome son sus consecuencias. Entonces, el hecho de haberles ayudado a mis padres con la vivencia, pues como una casa para que ellos vivieran desde mi responsabilidad hasta estaba en desorden el sistema. No sé por qué María va a depender de dónde lo hiciste, desde dónde lo hiciste. Siempre digo esta pregunta, ¿desde dónde hago lo que hago? ¿Desde la culpa? ¿Desde la rabia? ¿Desde desde la alegría? ¿Desde el placer? Si tú ayudas y le compras una casa y los acomodas y los ves bien y tú puedes hacer tu vida y no te pesa la tuya, lo estás haciendo en un orden, lo estás haciendo con lo que tienes y lo que sabes y lo que puedes. Si lo haces desde la culpa, desde el dolor, desde ellos me dieron tanto, yo no tengo que darles esto y le das esto y ahora tengo que darle aquello y le terminas a dar y ahora le tengo que dar esto otro y siempre te sientes como que les debes algo, entonces te arrogaste un rol que no te corresponde, porque los padres dan y los hijos toman y ahora tú quieres dar en un desespero que nunca se va a compensar y ahí entra la culpa. Cuando das y cuando des, que lo des a los grandes, lo des de cariño, de corazón y desde tu lugar de pequeña. Eso lo aprendí en constelaciones también, porque yo aprendía que la grande es la grande, yo llego a la casa, a pesar de que yo haya comprado esa casa y se la di, yo le digo, llegó la pequeña. ¿Y la casa de quién es? De la grande, porque yo no la compré para mí, la compré para ella, pues esa es la casa de la grande. Entonces, esa conciencia de seguir siendo la pequeña ante mis grandes, así estén viejitos, así les tenga que cucharear la sopita, así los tenga que bañar. ¿Yo lo puedo hacer o lo puedo hacer una enfermera? ¿Sí o no? Yo puedo contratar a alguien para que lo bañe, para que lo viste, para que le dé la comida. Y yo estoy colaborando, yo estoy colaborando a darle un sostén y una calidad de vida a alguien que tiene una situación difícil, que es mi mamá o mi papá, pero no me arrogo que soy la mamá de ellos. Y le digo, mi niña chiquita, ay carajo, ahí es donde nos entrampamos. Y luego decimos, ¿por qué me va como me va? Bueno, y yo tan buena que he sido, porque la verdad es que yo fui una hija muy buena. Yo escucho muchas mujeres que dicen, yo fui una hija tan buena, yo no entiendo cómo mis hijos me pagan así. Porque tienes una película de hija buena, lo que hiciste fue arrogarte un rol que no te correspondía. ¿Ven? Y en el caso del dicho, yo por un hijo doy la vida, si hay una necesidad de trasplante, transfusiones, ¿qué postura tienes desde la sistémica? La sistémica te va a decir que cada quien tiene un destino difícil, eso no lo duden nunca. Cada quien tiene un destino difícil. Y el destino difícil significa a veces situaciones de salud, situaciones de riesgo, situaciones inclusive con desenlaces fatales. Esos son destinos difíciles. ¿Hasta dónde puedes hacer sin desdibujarte? Vas a dar el hijo, el padre, efectivamente, muchos padres pueden dar la vida por sus hijos. Y eso es parte de una dinámica de amor, porque los padres son dadores y los hijos reciben, ¿sí? Y si el padre decidió darle el riñón, darle esto, darle aquello, es parte de los padres que siguen dando. Así de extensivo es el amor. Pero si no lo hace, también está siendo respetuoso frente al destino del hijo. ¿Ve? Entonces, no hay como un tema de no, no. Ahora, ¿qué pasa cuando es al revés? Cuando es al revés, que es el hijo que viene a darle el riñón o el corazón para salvar al padre. Ahí sí se desordenó. ¿Por qué? Porque él recibió un regalo que de alguna manera siente que tiene una deuda que lo tiene que devolver. Entonces, ahí sí se puede estar sembrando un desorden en ese sistema familiar. Porque entonces estoy tomando un rol de muy grande para salvar al que me dio la vida a mí. O sea, es como una arrogancia. Cuando no comprendo los órdenes de la vida, los grandes dan, los pequeños toman.
Claro que un padre dice, yo quiero darle un riñón, pues se lo das del papá. Ok, qué bueno, Doris. Claro, esto no es matemática pura, hay dinámicas particulares. Conozco personas que dicen, bueno, en estos días estaba en un retiro por allá, en un paseo que estaba, pero era un paseo retiro, y entre esas conversaciones entre facilitadores, eh, uno de ellos dice, fíjate fulano, con todo y que cuando se iba a ir, que se fue a otro país y luego pidió a su mamá, yo fui el primero que le dije, oye, pero si tú te llevas a tu mamá, tú sabes que te estás cargando una gran responsabilidad y eso implica tal y tal cosa. Desde la mirada sistémica, te estás arrogando a tu mamá y eso significa que lo que tú quieres y has trabajado tanto que por la pareja, que por tener una vida, que no sé qué. ¿Cómo se te va a poner? Entonces, ¿sabe qué le dice el muchacho? Pues mira, si eso es así, lo voy a llevar con dignidad, porque también lo aprendió, que hay partes de mi historia que si yo decido cargar esto, lo cargo con dignidad y no me quejo más y no voy a hacer ningún drama porque tengo mi vida hecho un desorden, porque ya entendí y como lo entendí, pero lo quiero cargar, lo cargo con dignidad. Es decir, ya no hay un tema de por qué me pasa esto a mí, porque ya usted sabe que se está desordenando. Pero mire, el solo acto de llevar con dignidad los procesos también cambia los procesos. Este chico allá en ese país se lleva a su mamá, pues se hace cargo de su mamá, todo económicamente, todo al 100. Porque claro, la señora se va sin trabajo y sin nada. Él tiene muy buena posición por su trabajo. Y bueno, entre todo y todo, allá se casó, ya tiene hijos y todo. Entonces, no es una matemática esto, es conciencia. A mí me pueden decir algo, yo digo, ajá. ¿Cómo resuena eso en mí cuando me lo dicen? Es dogma, no, esto no es un dogma. No me lo tengo que aprender como que es así. Aquí estamos hablando de un orden natural. Lo natural es lo natural. Lo natural es que usted es el hijo, jamás va a ser padre, punto. Si usted se arroga ideas de ser el salvador, de ser el padre, pues psicológicamente hay un desorden en su cabeza y en su comportamiento. Ah, usted dice, ok, esta es mi dinámica, yo me voy a hacer cargo de mi mamá, yo me voy a hacer cargo de mi papá y cargo con dignidad que esto es lo que yo quiero para mi vida y no me voy a enrollar con que un tema de pareja, con que el otro tema, esto lo elijo así, listo, suéltelo y vívalo desde el respeto y desde la dignidad. Y no porque como me preguntan a veces, ¿por qué mi hijo es grosero conmigo y no me respeta? Le digo, porque tiene que ponerle límites. Pero es que si le pongo límites se pone bravo. Es que los límites no se hicieron para que le guste a la gente, se hicieron para protegerse a uno y que lo respeten y que se respete el rol de cada uno. Pero es que no quiero porque entonces no los ponga, pero no se queje, llévelo con dignidad, viva su desorden con dignidad y ya, no se enrolle. Ah, no, yo quiero que las cosas se acomoden, pero yo no quiero hacer nada. O sea, yo quiero mi desorden, ¿no? Pero quiero que el mundo se ordene, para que me dejen tranquila con mi desorden. No, así no es, así no es. Y ahí son las trampitas en las que nos metemos psicológicamente, de que no quiero moverme y quiero evolución. No quiero sufrir, solo quiero felicidad. No quiero, entonces lo que queremos es el estado del ser más irresponsable del planeta. Un bebé, él no tiene ninguna responsabilidad. El bebé solo llora y quiere tetero. Llora y quiere que lo alcen. Y lo alzan y sonríe. Y ya está. Queremos un estado solo de un bebé. Entonces, ¿cuándo vamos a ser adultos responsables? Carla, eso afecta bastante, por supuesto, afecta porque puede haber rechazo hacia el bebé, puede haber rechazo hacia la implica, pues obvio, a lo que sucedió, al abuso, ¿sí? Y si no se integra los procesos, si no se reconcilia, a pesar de lo doloroso que es decir, cuando digo reconciliar es darle lugar a cada uno de los implicados con lo que cada uno le corresponde vivir y respetar, que es reconciliar, es respetar lo que le tocó a cada uno y darle un lugar a ese bebé como uno más del sistema, pues ¿qué crees que va a suceder? Se repite y se repite nuevamente. Y seguro que si esto pasó, ya hay más abusos con más hijos. Dice acá, en ocasiones muchas madres se quejan de que sus hijos dependen de ella aún siendo adultos, pero si el hijo decide irse y comenzar, entonces se quejan de abandono, tal cual, Corina. Esa es la película de la cotidianidad.
Lo que quieren es un capricho, una cosa híbrida, un gato con cabeza de perro, una cosa así, una cosa que uno dice, esto no es lógico lo que usted quiere. Usted lo quiere poderoso, echado para adelante, que sea capaz, pues tiene que salir y moverse al mundo. No, no, este muchacho no va a ser capaz de hacer nada con su vida, no, este muchacho no es qué, y luego, no, pero imagine cómo se va a ir y yo me quedo sola. Eso es la dinámica de la vida cuando la tenemos desordenadita. Bueno, vamos entonces. El tercer orden, y con esto vamos a cerrar, ¿sí? Fíjese que el tercer orden muy importante, precisamente ya les estaba adelantando un poco de esto, ¿sí? Y es el orden, este tercer orden es el que sostiene la armonía en la relación familiar. Lo que hace armónico o desarmónico es el equilibrio entre dar y recibir. Si el primero es el más poderoso inherente a todo el sistema, el segundo te pone a cargar o a no cargar, este te genera armonía o te desarmoniza. Y a veces se mezclan. Entonces tengo los tres juntos, los tres desórdenes. En vez de orden, tengo desorden. ¿Y esto qué significa? El equilibrio entre dar y recibir es como la compensación entre, a mí me gusta hacer la analogía entre inhalar y exhalar. Tú no puedes solo inhalar y no puedes solo exhalar. Cuando hablamos entre iguales, ¿sí? La dinámica se equilibra y se armoniza entre iguales, entre parejas, cuando ambos dan y ambos reciben. Entonces, ahí hay una estructura muy importante que se desarmoniza y genera conflictos cotidianos, pases de facturas, reclamos constantes, cuando uno de los dos siente que da más que el otro. Por supuesto, el que da más lo está dando en nombre de algo que tiene una carencia profunda a lo interno y piensa que si da más, por fin lo van a ver, por fin lo van a considerar, por fin lo van a amar. Y el que no da casi, da muy poco, está dando una factura en el lugar equivocado porque siente que la vida le debe demasiado y se lo cobra a cualquiera. Entonces te lo va a cobrar a ti que tienes ganas de dar mucho. Entonces te va a quitar, te va a pedir, te va a exigir y tú le das y luego cuando ves le tienes que dar un riñón para ver si lo quieres. Y después que le das un riñón se va con otra o con otro. Porque total, me tenías que haber dado los dos riñones, me diste uno solo. O sea, se va sin darte las gracias. ¿Y eso pasa por qué? Por el desorden en la compensación, porque no tengo equilibrado el dar y el recibir. ¿Y por qué no lo tengo, Patricia? Bueno, porque cuando nosotros llegamos al planeta, lo primero que hicimos fue recibir, 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 recibir. Antes de que siquiera pudiéramos ganarnos un solo dólar, un peso, un centavo, lo que sea en la moneda de su país, usted tuvo que recibir, recibir, recibir a manos llenas. Si usted no recibió, usted no estuviera aquí vivo. Así que no me puede decir que no recibió. Todo el mundo recibió. De hecho, desde el vientre materno tuvo que recibir muchos nutrientes para poder formarse. Mucho proceso biológico de sostén que solo lo da la madre. Por eso la madre es la abundancia. Te lo dio todo para darte la vida. Y en ese darte todo, te dio todo lo necesario. Pero a lo que fuimos creciendo, dice Hellinger, empezaron a aparecer en nosotros ciertas imágenes y ciertos recuerdos de momentos donde no hubo lo que yo quise. No hubo un abrazo, no apareció el regalo que yo quería, el juguete. De hecho, hubo un maltrato, de hecho, hubo un golpe, un desprecio. Estas imágenes se van quedando como a mí no me quieren. Para mí no hay. A mí me rechazan, a mí me dejan de lado, a mí no me consideran. Para mi hermano el mejor regalo, para mí no. El desprecio. Va guardando una imagen de escasez. Pero lo real es que usted primero recibió mucho, pero las imágenes empiezan a tener más fuerza que la experiencia. Usted se va quedando con la imagen y va creciendo. Para usted empezar a trabajar esto, no lo va a hacer desde la conciencia, lo va a hacer desde la inconsciencia y desde el dolor. ¿Y qué hacemos desde el dolor? Empezamos a buscar que nos quieran. Empezamos a hacer mucho para que nos quieran. Empezamos a dar de más para que nos quieran. Empezamos a dar cosas muy costosas para que nos quieran. Empezamos a ceder espacios laborales, financieros, de hogar, de negocios, de bienes personales que he construido para que me quieran. ¿Y qué hago con eso? Es como si usted me dijera, tengo agua y yo le pongo una manguera aquí en la boca. Le pongo una manguera y la abro a full chola porque le quiero dar suficiente agua para que nunca le falte agua y así nunca me deje querer. ¿Y qué resulto haciendo con eso?
Cuando yo abro ese chorro y le pongo la manguera en la boca, ¿qué le empieza a pasar a usted? A lo interno. ¿Quién me dice qué pasa ahí? ¿Qué le sucede? ¿Se les ocurre algo? Ok. Gracias, Maricel. Bienvenida, Maricel. Se ahoga. Lo ahogo. ¿Qué quiere hacer el que se está sintiendo ahogado, Maricel? Porque lo estoy ahogando. ¿Qué quiere hacer? No solo me quiere dar un golpe, por supuesto. Quiere salvarse. Quiere zafarse. Buena respuesta. Quiere quitarse. Se quiere ir. Ahora pueden entender qué pasa en este desequilibrio cuando yo empiezo a dar. El otro, ¿qué quiere hacer? Porque no tiene para conectar y compensar lo que le estoy dando. ¿Qué quiere hacer? Salir corriendo de la relación. Y luego decimos, no, es que yo no se imagina todo lo que me ha pasado, Patricia o doctora, o como me digan. Es que mi vida es una desgracia, hice de todo. Mire, el último caso que atendí presencial, 15 años de relación. Ella tenía casa, dos carros, dos empresas. Vendió la casa, vendió los dos carros para ayudarle a montar el negocio a él porque él tenía una situación económica muy fregada. Empeñó el negocio, tiene hipotecado el otro negocio, vive alquilada, porque él tiene una situación muy fregada. Aparte, la familia le dio plata, el otro invirtió para ayudarlo para que se levante. Así que toda la familia está empeñada en esa relación. Lo más interesante es que un día le dice, ¿sabes qué? Yo no quiero seguir más contigo y yo me quiero ir. Y pues ahora está saliendo con otra persona y tiene una relación de 4 meses muy abierta, que todo el mundo sabe, aunque él todavía sigue con ella. Y ella dice, ¿cómo hago para recuperarlo? Y yo le digo, ¿y qué es lo que quieres recuperar? Porque lo que yo he visto es que has perdido bastante. ¿Qué te hace falta que venga a quitarte? Cuéntame. Y entonces ella me dice, ve. Y cuando me dice, ve, yo me asusté. Yo dije, ay, carajo, dije algo, te puso brava la doña. Dijo, es que yo necesitaba que alguien me hablara claro, que me lo dijera claro. Porque es que yo todavía pienso que hay que salvar el matrimonio. Bueno, no es matrimonio, salvar la relación. Eso pasa. Y entonces cuando miramos la historia, ¿dónde está el tema? Yo no me crié con mi mamá, mi papá se casó con otra, me quitó del lado de mamá, mamá no me luchó. Mamá me dejó que me fuera con papá, papá se casó con otra, esa mujer estaba más pendiente de sus hijos que de mí. Yo total no era importante para nadie. ¿Qué pasa cuando alguien te dice, oye, tú sí eres linda? No joda, le doy un riñón, porque ya me dijo que soy linda. Entonces, ¿qué cuento de que me dijo que soy linda y le digo gracias, que sería lo equitativo a eres linda? No, lo equitativo a eres linda es qué sacrifico de mí para que me sigas diciendo eso, porque es que tengo rato deseando escucharlo. ¿Ven? Y arránquese el desorden, mis amores. Arránquese el desorden entre el dar y el recibir. ¿Desde dónde se desequilibra esto? Desde nuestras primeras imágenes de la infancia. Cuando se me descoloca papá y mamá como los dadores de la vida. Cuando yo creo que yo soy la hija de nadie, a mí nadie me quiere y arranco a vivir esa implicación de dolor, de que nadie me quiere, ahora tengo que hacer para que me quieran. Entonces la herida del abandono, la herida del rechazo, son heridas profundas que nos generan desequilibrio en la relación de pareja. ¿Y qué pasa entonces con papá y mamá? Que es la relación que no es en equilibrio, porque ellos son grandes, ellos dan la vida y yo tomo la vida. Mi tarea principal es recordar de dónde tomé la vida. Y de otra tarea muy importante es agradecerla genuinamente. Las dos tareas importantes. Recordar y agradecer. ¿Y qué agradeces tú? Lo que en verdad tiene valor y lo recibiste. ¿Y qué recibiste? ¿Qué tiene más valor que tu vida? Y no me digan que la vida de mis hijos, porque para que ellos existan, primero tiene que valorar la tuya. Sin tus células, ellos no existen. Sin tus buenas y malas decisiones, ellos no existen. O sea que antes de que ellos existan, como consecuencia de tu sexualidad, exististe tú, el regalo de la vida. Entonces, esa conciencia nos la da este tercer orden. Recordar y reequilibrar.
que hay una asimetría entre los padres que dan la vida, los hijos que la toman, para yo haber tomado suficiente en conciencia e irme a la relación y equilibrar ahora mi dar y mi tomar, para que este dé y tome. Si yo empiezo a dar uno, dos movimientos y el otro no da el movimiento, yo digo, ok, aquí no es. Aunque yo quisiera, pero es que aquí no es. Aunque me dé mucha nota, es más, aunque me enamoré, aquí no es. Porque por más que dé, si yo sigo dando, recuerden la manguera puesta en la boca del otro. Se va a ir corriendo. Entonces uno no lo entiende. Hice de todo. ¿Qué no hice? ¿Qué me faltó por hacer? ¿Y qué necesito hacer? Yo le digo nada. La tarea empieza con hacer más nada. Esa va a ser su primera tarea. Nada. De aquí no sale más nada. No tienes que hacer más nada. No tienes que hacer ningún otro reclamo. No tienes que hacer ningún otro movimiento. Nada. Y sentarte a respirar y a respetar que esa fue la historia que hasta hoy pudiste construir, pero que a partir de hoy empiezas a dejar que el otro haga un movimiento. No importa cuánto es de la mente porque lo tenga que hacer. Si quiere estar en la relación, lo va a tener que hacer. Y si no, pues no va a hacer nada y ya. Y no confundir con que me miró bonito con que hizo un movimiento, ¿no? Eso no es así. Ay, que vino y se acercó a la casa y habló con mi mamá. Eso es que quiere algo. No, mijita. Quieres que lo vea para que tú sigas haciendo lo que estaba él acostumbrado a recibir. Ejemplo, Doris, muy bien. Eso es un acuerdo entre dar y recibir. Perfecto. Es un ejemplo. En una primera cena, él te invitó. Bueno, qué rico que la pagues. Oye, yo te busco. O quieres un café, yo te lo puedo brindar. O unas gracias sentidas de corazón. Recuerdo una chica que atendía que ella decía, no, es que fulanito me invitó a un restaurante, pero es que no es de los que a mí me gusta. Me buscó en un taxi, pero no de la línea X, que no sé cuál era la línea que a ella le gustaba, un Uber X. Y no sé qué otras cosas. La verdad es que no se esmera. Y yo le digo, la verdad es que no debería hacerlo, porque uno se esmera con alguien agradecido. Yo con mis rayitos de pendejadores. Yo le digo, la verdad es que uno se esmera con alguien agradecido, pero con alguien que no es agradecido no hace falta hacerlo. Qué bueno que lo hizo así, porque así te das cuenta si te entrenas o no en gratitud. Porque si puedes agradecer lo poco, la vida te va a dar más, pero si no puedes agradecer los pequeños detalles, no estás preparada para recibir más tampoco. No importa lo que hagas, es que tú tampoco estás dispuesta a dar en compensación a eso que te están dando. ¿Eh? Alguien te dio un detalle, te dio una flor y tú le dices gracias. No tienes que dar un riñón, por supuesto. Como yo le decía a una muchacha, te dio una chupeta y tú le diste el riñón. No, mijita. Te dio una chupeta, tú le das las gracias. Cuando más le dice, ¿quieres probar? Ya está, listo, y compensaste. Justo, adecuado. Ah, no, pero no llena mis expectativas, ¿no? Pues que no se trata solo de las tuyas y las de él, ¿qué? ¿O las de ella, qué? Se trata solo de lo que tú quieres. Ay, vamos a salir porque tú me gustas. Y yo le digo, ay, si tú no me gustas, porque voy a salir contigo. Es que tiene que ser porque a ti te gusta, yo tengo que salir. O sea, tenemos que, compensación, tiene que haber una conexión, tiene que haber un equilibrio en la vueltica, en la conexión, en el trabajo. Entonces, el compensar entre dar y recibir tiene que ver con ese equilibrio que armoniza el proceso. Por eso cuando una pareja está saliendo y se están conociendo e inventan un viaje y hacen una cosa, ay, se sienten tan sabrosos ambos porque de alguna forma se están compensando. El uno colocó el viaje, el otro colocó la ternura, el otro colocó, no sé, el café, el otro colocó la flor, el otro... Hay una vuelta natural de compensar y compensar y compensar. Pero cuando la relación empieza mal o no camina bien, en todo caso, cuando el que está dando, está dando, está dando, está dando, a ver si convence al otro. A ver, ahí ya empezaron mal, porque ya entraron en una desarmonía, no estás permitiendo que el otro se mueva. Y cómo se mueve en el rango masculino y femenino. Lo masculino es dador naturalmente, ¿sí? Pero no significa que no seas receptor. Y lo femenino es receptivo naturalmente, pero no significa que no pueda ser dador. Pero hay cosas que se dan y cosas que se reciben mucho más espontáneas. Pero cuando se intercambian los roles y se desordena
la, digamos, el proceso y la mujer arranca a dar con desesperación, pues el otro se acomoda en lo femenino y se vuelve un óvulo exquisito diciendo, vamos a ver si me convences. Ok, dice que tú eres ama de casa y mi marido creo que no hago nada porque no trabajo por fuera. Ok, eso está descompensado, no es porque no hagas nada, es porque haces mucho, pero los dos necesitan mirar el camino y el trabajo del otro. Yo normalmente les pongo ahí tareas sencillas como, por ejemplo, parejas que atiendo que tienen mucho conflicto con las cosas del hogar, que quién colabora, que quién aporta, que tú todo el tiempo estás ocupado, que yo estoy agobiada. Listo, hagan una lista de todo lo que tú haces y que te levantas hasta que te acuestas y tú haces otra lista de lo que te levantas hasta que te acuestas y cada quien mira lo del otro y se queda un rato contemplando el esfuerzo que hace el otro para que la relación funcione y buscan un lugar en su corazón si le pueden dar gracias a eso. Porque ahí es donde empieza la verdadera, otra vez el equilibrio entre dar y recibir. Cuando pueden mirar lo que el otro hace por ti y lo que tú también haces por el otro, por supuesto. Pero que ambos lo vean. Las relaciones de pareja no se resuelven con uno solo trabajando. El que trabaja solo se resuelve solo. Crece, se transforma, evoluciona, cambia, se equilibra y eso puede significar que se aleje de la relación. Eso puede significar que la relación también puede caminar, pero es porque hubo un movimiento a lo interno donde ya no estás haciendo reclamos afuera. Pero cuando trabajan los dos, ahí sí que los cambios son especiales. Bueno, y esa sería la tarea de dar y recibir. Esa es la tarea de dar y recibir. Así que, ¿qué vamos a hacer como importante acá? Revisar. Revisen un tema de pareja, un tema de amistad, un tema de hermano, de socio, lo que sea. Y hagan la listica de lo que doy y de lo que recibo. Y eso que doy en emociones, en tiempo, en cuidado, en presencia, en servicios, en recursos. Son los órdenes más o menos en general, no importa cuál va primero y cuál va de último, pero piensen en esto. ¿Qué doy emocionalmente? ¿Qué doy en tiempo? ¿Qué doy en cuidado? ¿Qué doy en presencia? ¿Y qué doy en recursos? Y se van a dar cuenta. Y escriban. Después que hacen todo eso, ¿qué recibes en compensación del otro lado? En emociones, en tiempo, en cuidado, en presencia, en recursos. Y eso no se trata de hacer cuentas para hacer justicia, se trata de darte cuenta dónde tienes que bajarle dos, dónde tienes que subirle si estás muy bajito, cómo puedes irte equilibrando progresivamente, dándote cuenta primero, también agradeciendo lo que recibes del otro, porque es que a veces es que no nos damos cuenta, el otro está haciendo un montón de cosas. Mira esta historia, un chico viene de un país por allá del continente africano a Latinoamérica, a un país del sur. Hace un viaje que tenía que sacar visa, que era muy complicado, que tenía que sacar papeles, pasaporte, o sea, una cosa terrible para él salir de ese país, porque conoce una chica en ese país y la chica es de este lado del mundo. En aquel momento se entrampó con un tema que se gustaron, bueno, tuvieron una relación rápida y todo lo demás. Y luego la soltaron porque ella dijo, no, aquí no hay nada. Y bueno, ella iba a una otra actividad y se regresa a su país. Él se enamora quizás y él empieza a buscarla y a llamarla. Ella está muy enamorada, lo ha llorado como 8 meses, así derretida de amor. Pero cuando él llega, él le dice que quiere hablar con ella, la llama de un teléfono porque ella la tenía bloqueado de todos lados. Lo llama, por fin la llama de un teléfono donde ella atiende, le pide la cita para verse y ella le dice, yo necesito primero que me dé pruebas de que usted no tiene una relación allá. Y él decía, pero ¿cómo hago eso? Entonces, no sé cómo lo va a hacer. Ajá, de paso, no le dice ni cómo lo va a hacer, sino que lo tiene que hacer. Entonces, él pasa como 3 días quizás pensando, no sé cómo lo voy a hacer, cómo lo va a hacer, hasta que un día le escribe y le dice, mira, puedo es verte y que mi hermano te llame y te cuente que yo estoy solo. Yo, no, pues. Bueno, ella accede al cuento y lo llama y todo lo demás. Pasa, dice que pasa el peor bochorno de su vida porque se sintió muy ridícula en esa llamada porque, ajá, que son adultos, que es como que el chisme del hermano con qué es esto.
Bueno, ahí ella sienta que se ha equivocado en ese movimiento, pero bueno, ya lo vivió. Luego de eso, pues él está en un país que no conoce, una cultura que no conoce, un idioma que medio habla, porque de paso no habla el español tampoco, medio lo habla y no sabía ni cómo moverse. Entonces le invita a comer a un sitio que pues, a ella tampoco le gustó, no preparó nada, no le llegó con unas flores. Según ella, eso fue lo que no pasó. Entonces yo le digo, bueno, pero ok, eso no pasó, qué chimbo, ¿verdad? Sí, bueno, vamos a ver qué sí pasó. Vamos a empezar desde el principio, ¿qué sí pasó? Si tú me dijiste que era imposible desde tu cabeza que él saliera de ese país por lo pobre y las dificultades económicas que tiene en ese país, y él está aquí, ¿cuántas cosas crees que tuvo que haber pasado para que eso ocurriera? Hazme una lista. Tú que viajas tanto, hazme una lista. Y fueron como 10 cosas que tuvo que hacer el muchacho. Luego montarse, llegar, ok, llamarla, buscar el medio de conectarse con alguien que la conociera para llamarla, para cuadrar. ¿Qué sí pasó? Pasaron como 20 cosas. Ella se quedó esperando tres que no pasaron. Y esas tres que no pasaron era suficiente para decir que esa relación no iba para ningún lado. Entonces, ahí la puse a hacer una tarea porque, claro, ella es mi paciente hace 5 años. Ella siempre se lleva conmigo unos rayitos y unas reflexiones así. Y entonces le puse tarea para que se pusiera a pensar cómo ella estaba compensando el movimiento que él había hecho. Porque no era suficiente lo que ella estaba haciendo para compensar lo que él había hecho. Así que si nosotras no compensamos, si nosotros, hombres, tampoco, los hombres no compensan, porque esperan recibir si no dan. Y damos y recibimos en equilibrio. Y quizás la forma de haber compensado todo ese esfuerzo era haberse alegrado, haberle invitado a una comida, gracias por estar aquí, vamos a conversar, vamos a vernos, vamos a ver qué hay de nuevo, ya que lo quiere tanto, pero lo quiere de una forma caprichosa de una niña que solo se hace como ella quiere. Esas son las dinámicas en las que nos entrampamos en el dar y recibir. Esa entre una entre tantas, ¿no? Ese es un ejemplo. Eso pasa muchas veces, pero también pasa al revés. Lo que alguien está dando y dando, dando, siente que el otro le dice, pero es que no es suficiente, tú no sirves, tú no me ayudas, tú no haces. Y la otra persona sigue dando, 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 ¿no? Pues el desorden en el que no la pasamos. Bueno, entonces aquí hay que hacer esa listica, los que la quieran hacer, cuando siente que das mucho, cuando siente que recibes mucho. Y vemos si se están compensando o no se están compensando en el dar y recibir. Bueno, mis amores, nos vemos mañana. Espero que esta información les ayude para conectar, reflexionar, mirarse, darse en cuenta. A veces suena fuerte, a veces puedo ser fuerte en la forma en que lo digo, pero realmente lo que quiero es que vean que hacemos mucho más de lo que creemos y omitimos mucho más de lo que pensamos. Y ahí nos desequilibramos. Nos agarramos lugares que no nos corresponden en el nombre del amor y creemos que hay gente buena y mala y algunos no merecen estar y eso también genera implicaciones y desorden. Así que los órdenes del amor son fundamentales para nosotros vivir un poco más en conciencia y un poco más en equilibrio. Dice, ay, qué bella esa frase de constelaciones. Ahora lo veo. La decimos mucho, porque cuando decimos ahora lo veo, vemos con el alma. Sí, claro que la información se filtra por los ojos, pero miramos con algo más profundo. Hermoso repensarla siempre a la teoría. Qué bueno, dice la teoría, qué bueno. Claro que sí. Bueno, bendiciones, feliz noche, chao, chao.